Ya está con nosotros el doctor José Zamora Gram, quien en esta ocasión va a tratar el tema paradigmas de los derechos humanos. Voy a hacer mención de una muy breve síntesis de su trayectoria académica, que es muy amplia. Cabe hacer mención de lo siguiente: el doctor José Zamora Gram es responsable del cuerpo académico Garantismo y Política Criminal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Además, cabe resaltar que es investigador nacional nivel 3, que otorga el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro de comités doctorales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha sido también director del Centro de Estudios de Investigación y Capacitación de la CEDET, presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Es director general adjunto de Planeación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ha sido uno de los tantos cargos que ha ocupado el doctor José Zamora Gram. Es autor de muchos libros individuales, así como también ha participado en libros colectivos con capítulos, y tiene también artículos que se le han publicado en revistas internacionales y nacionales. Pues recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida, doctor José Zamora Gram. Muchísimas gracias, estimado maestro. Muchas gracias. Gusto de saludarles y muchas gracias por la invitación para participar en esta pequeña intervención y en este gran evento con nuestro querido doctor Sánchez Vázquez. La intención es reflexionar brevemente sobre el tema de los derechos humanos y en particular de dos grandes paradigmas que me parece podemos identificar en la historia de los derechos humanos desde su advenimiento en la modernidad, por lo menos hace 2 siglos y medio, o un poquito más. Un primer paradigma anclado más bien desde su origen, quizá con el acta de nacimiento, o su acta de nacimiento, que sería la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII, y la Carta de Derechos Civiles y Políticos de la Independencia de los Estados Unidos, y un segundo paradigma más bien anclado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a mediados del siglo XX. ¿No? ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro, y qué variables pueden interesar mucho para el tema de distinguir, o por qué la necesidad de distinguir entre uno y otro paradigma? Porque ambos paradigmas, en mayor o menor medida, evidentemente el último, pero ambos paradigmas han impactado en las legislaciones, ¿no?, de los estados parte. México no ha sido la excepción, y sin duda se trata de un proceso de transición de un modelo paradigmático hacia el otro, donde muchas reminiscencias del paradigma anterior siguen presentes en nuestro modelo jurídico actual, para bien y para mal, más para mal que para bien, brevemente reflexionaré. Digamos que toda la influencia ideológica del primer paradigma hizo mucho énfasis en
la sociedad y en tal caso desde la variable punitiva en la defensa de la sociedad. Es decir, el bien mayor es el bienestar común, el bienestar social, y sobre esa base se construyó todo un modelo jurídico con una base ideológica, ¿no? Esta ideología se identifica, sobre todo desde la perspectiva crítica, con la ideología de la defensa social, ¿no? El punto con ello es que esto supone dejar en un segundo término a las personas. Es decir, si la prioridad es la sociedad, en segundo plano están las personas. Y lo que se ha significado y significó, por supuesto, también es la utilización de las personas para beneficios o pretensiones sociales, ¿no? Incluso de bienestar social. Y aunque eso pudiera sonar sensato por la carga cultural que ello implica, lo cierto es que ha supuesto la cosificación de las personas sobre texto de. Y eso, por definición, es indigno, ¿no? Es decir, afecta a la dignidad humana. Quizá podemos identificar dos grandes corrientes de pensamiento bajo esta influencia ideológica, que serían todos los modelos retribucionistas y los modelos utilitaristas, ¿no? Que si bien tuvieron una influencia en términos penales, sin duda, en general, supone pensar en la sanción como una variable importante para eh, la reacción a las violaciones a los derechos humanos. Y en un segundo término, la utilización de las personas sobre pretexto de su bienestar o el bienestar social o el bienestar de todos. En ambos casos, no parece compatible con la dignidad humana, porque quizá, y sin tratar de debatir mucho en temas de dignidad humana, no por el tiempo, quizá el presupuesto más importante de la dignidad humana es las personas no pueden ser objeto ni de violencia ni de nada, ¿no? No pueden ser objeto de, porque eso las cosifica. Y cuando las cosifica, entonces las hace enajenables. Se puede decidir por ellas, se puede disponer de ellas, y en un parámetro de igualdad soportado en la dignidad humana, eso es inviable. ¿Cómo se construye el segundo paradigma? Justo pensando en las personas. La tesis que pondría en la mesa es el nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos y de los estándares como los conocemos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en torno a recuperar la dignidad de las víctimas del Holocausto, ¿no? Y entonces la preocupación se centra en las personas y no en la sociedad. La sociedad pasa a segundo plano. A diferencia del modelo paradigmático previo, anterior o de defensa social, que por ende resulta antagónico. Construyo toda la base ideológica de los derechos humanos soportado en la sociedad o soportado en las personas, ¿no? Cuando en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos y de los estándares de los derechos humanos se funda en la dignidad humana, entonces la persona es el centro. La persona y sus derechos son la prioridad. Y eso, tanto metodológica como epistémicamente, genera un paradigma totalmente diferente. Ello, entonces, distingue, digamos, o da un parteaguas importante en materia de derecho humano, generado, sí, con el advenimiento de la Declaración Universal, pero con todo el movimiento que en progresividad ha ido influenciando las leyes locales, las legislaciones de los estados parte, para construir modelos jurídicos en torno a las personas y a la dignidad humana. Y entonces todo aquello que estaba anclado en la defensa de la sociedad, pues le resulta antagónico. Y eso se refleja en muchas materias. La materia quizá donde más se refleja es en la materia penal, ¿no? Nuestra tradición punitiva, nuestra cultura punitiva y todavía mucha de nuestra legislación está anclada bajo la forma, bajo las fórmulas, bajo las variables de la defensa social. Y aunque ya creo que ningún código se llama así, algunos se llamaban así hace algunos años, todavía hay muchas reminiscencias de variables ancladas en ello, ¿no? Que tienen ciertas características. Una de las principales es
tienden a ser más represivos, ¿no? Se está pensando más en utilizar el derecho para el control de las personas. Y tienen la inercia de responsabilizar a las personas por lo que son, ¿no? Y esto más o menos se explica porque no estuvo anclado este paradigma, la dignidad humana, que no era reconocida como categoría jurídica, y por ende se tradujo en una práctica más o menos común. Cuando se reconoce la dignidad humana, entonces el Estado y las autoridades son responsables de garantizar que las diferencias normales y las desventajas en las que ciertas personas están deben ser abatidas por la propia autoridad, ¿no? El Estado debe reunir las condiciones para que las personas puedan acceder a derechos a pesar de sus diferencias, ¿no? Por eso, cuando en derechos humanos se señalan mucho violaciones de derechos humanos, la categoría criminalizar, ¿no? La criminalización, no me criminalices por ser mujer, no me criminalices por estar discapacitado, no me criminalices por tener una preferencia determinada. Y todo ello, ¿no?, va construyendo un modelo paradigmático que tiene que ir dejando atrás todas estas variables de control de unas personas otras, ¿no? Eh, Tratando de decidir qué es lo mejor incluso para ellas o qué es lo mejor para la sociedad, pero utilizándolas como o sobre pretexto de un bienestar mayor, ¿no? Incluso de su propio bienestar. Estos dos grandes paradigmas entonces muestran el proceso evolutivo en la modernidad de los derechos humanos desde su advenimiento. Y estamos en una complicada transición, una transición en la que los estándares internacionales, en las leyes de los estados parte, en los propios estados parte, eh, se han utilizado estrategias de política pública principalmente arraigadas en los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia, ¿no?, con el ánimo de garantizar una vida digna para las personas, ¿no? Y que las personas puedan acceder a una vida digna como el mayor anhelo de los derechos humanos. Si el modelo paradigmático que influye o que influencia un determinado sistema jurídico hace posible ello, va por buen camino. Si es un obstáculo o encuentra muchos obstáculos para ello, habría que revisar qué modelo paradigmático sigue influenciando aquella ley y cómo ir despojándose de aquellas variables para ir hacia la consagración de la dignidad humana, donde ninguna desigualdad, ninguna diferencia es permitida jurídicamente. Y en los modelos de defensa social siempre se encontró la manera de decir, estos son más iguales que aquellos. Y las prácticas han sido evidentes en materia jurídica, en materia de decisiones, en materia de aplicación de la norma, sobre todo en el ámbito penal, ¿no?, que es donde más arraigada queda la política de control social, punitivo, de represión de las personas o de unas personas por otras. Yo no sé cómo ande de tiempo, sé que esto es muy corto, querido maestro, pero esta es mi reflexión general. Si usted gusta unos 5 minutos más, adelante, doctor, o lo que usted tenga bien. Bueno, los académicos siempre tenemos a bien hablar todo lo que se nos permite, entonces si me permiten enfatizar en estas ideas, para redondear un poco mi argumento, toda la teoría social en general, al final del día no es más que el reflejo de cómo se interpreta la vida en un lugar determinado y en una época determinada, ¿no? Esa interpretación, si se hace desde variables epistémicas y metodológicas serias, a la postre va a permear en la ley, ¿no? Pero el conocimiento es cambiante, ¿no? La ciencia es cambiante. Y todo el modelo paradigmático de la defensa social refleja una forma de entender y de interpretar la vida, principalmente en el siglo XIX. Un penalista muy famoso, César Bonesana, que es de Becaria, decía, la cultura de un siglo la hereda irremediablemente el siglo que sigue, ¿no? Yo creo que la cultura que se arraigó en este modelo paradigmático del siglo XIX se trasladó al siglo XX, ¿no? Y ello conlleva un riesgo en la teoría social que es, estás utilizando variables o herramientas jurídicas para resolver problemas
que fueron identificados e interpretados un siglo antes, ¿no? Y entonces eso, la teoría social, implica desconocer las transformaciones sociales. Y entonces no resulta sensato pretender responder a problemas actuales con variables interpretativas y metodológicas de siglo o siglo y medio antes. Quizá destacar el arraigo cultural que los modelos de defensa social en todos los ámbitos, ni se diga en el penal, tuvo culturalmente, ¿no? Porque también decía convenido a quien ejerce el poder. Quien ejerce el poder le gusta ejercerlo de manera absoluta. Y entonces, estos modelos paradigmáticos están anclados en un pensamiento como el del siglo XIX, que es más dogmático que otra cosa, ¿no? Y sustentar todo ello en el pensamiento dogmático, pues genera la aceptación de dogmas, de verdades absolutas, ¿no? De la universalidad, no pensando en cómo llegar a todas las personas, sino en términos de principios morales universales y temporales, que entonces imponen un modelo interpretativo a generaciones diferentes. Y ello pues, tiene consecuencias de violaciones importantes de derechos humanos y de poca progresividad en el gran goce y ejercicio de derechos para las personas. El pensamiento absoluto, en general, es caldo de cultivo de regímenes autoritarios, ¿no? Y entonces los derechos humanos son claramente reconocidos y plenamente respetados. Yo con eso redondearía, creo que ya me agarré los 5 minutos restantes. Querido maestro, es un placer y un agradecimiento por invitarme a compartir una reflexión con ustedes. Muchísimas gracias, doctor José Zamora Gram. Realmente ha sido una ponencia muy interesante, ha sido muy claro. Y bueno, pues solo me resta expresarle hoy, como siempre, mi respeto, reconocimiento, admiración y afecto de siempre. Y bueno, reciba un fuerte aplauso y un abrazo. Muchas gracias.